Muy buenos días para todos. Buenos días. Me alegra mucho verlos. Amén. Me alegra verlos con vida. Me alegra verlos vivos. Me alegra saber que están aquí. Me alegra saber que como hijos de Dios podemos estar reunidos. Me alegra saber que pudimos despertar el día de hoy, porque anoche habíamos podido morir. Cuando quedamos completamente dormidos, profundos, ninguno de nosotros estaba consciente de si iba a despertar o no. Solo por la gracia, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, es que podemos abrir nuestros ojos. Es que podemos decir, hoy estamos vivos. Hoy por eso le debemos dar gracias al Señor. Mañana no sabemos. Ni uno solo de nosotros tiene contados sus días en su conciencia. Ni uno solo de nosotros puede decir, yo voy a vivir hasta tal día, a tal hora. No es así. El único que sabe eso es Dios, que en la palabra nos dice, tus días están contados. Tenemos nuestros días contados. Por eso el Señor nos llama y nos dice, hoy es el día. Hoy es el día en que lo podemos conocer. Hoy es el día en que podemos recibir su palabra y su palabra nos puede ser revelada. Hoy es el día en que tenemos victoria en Cristo Jesús. Hermanos, estamos en este tiempo viendo esta serie que se llama El Gran Panorama Divino. Y el Gran Panorama Divino, imagínese usted como un lienzo gigantesco donde el Señor nos está mostrando, desde que iniciamos este año, nos está mostrando el gran plan que Él tiene para todos nosotros. El gran plan que Él diseñó desde el comienzo de la creación para mostrarnos quién es Él. Por eso hemos venido estudiando durante estos últimos 2 domingos y el día de hoy y los próximos domingos de todo el mes de febrero. Estaremos viendo todo este gran panorama divino de cómo el Señor, desde el día en que creó las cosas, en que creó los cielos y la tierra, estaba desplegando su plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En su mente y en su corazón ya estaba eso. Antes de habernos creado, Él ya había diseñado un plan para nosotros. Él te diseñó a ti tal como tú eres. Cada que vayas a tu casa y te mires en un espejo, dale gracias a Dios, porque ese rostro que tú tienes, mira tus manos, mira tus pies, mira tu cuerpo, eso que tú tienes, Dios te lo dio y eres único, irrepetible. Nadie más tiene lo que tú tienes. Por eso es que dice la Escritura que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la grandeza que podemos ver nosotros, incluso cuando contemplamos a dos gemelos, de esos que los llaman idénticos. Uno se queda observándolos y dice, no son idénticos. Uno encuentra fácilmente las grandes diferencias que hay en ellos y ante todo se da cuenta que uno es uno y que el otro
es otro. No son uno. Ambos son completamente diferentes. Ahí está la gracia, ahí está el favor de Dios, ahí está el poder de Dios. Cuando yo continuamente me miro a los ojos con mi esposa, yo creo que lo hacemos muchas veces en el día. Todos los días nos sentamos, nos miramos a los ojos, nos hablamos cuando comemos, cuando compartimos un desayuno, cuando compartimos la oración, cuando compartimos una enseñanza de la palabra de Dios, nos estamos mirando a los ojos continuamente. Lloramos de alegría, lloramos de gozo, nos abrazamos, nos besamos y le damos la gloria al Señor. Por eso es tan importante conocer la verdad. No vengas a la iglesia, nunca a la iglesia cristiana, nunca vengas como un religioso de esos que van a la iglesia los domingos por cumplirle al Señor, por ir a tener como un compromiso personal. No, hazlo libremente. La iglesia cristiana no es de religiosos, la iglesia cristiana no es de fanáticos, la iglesia cristiana no es de legalistas. Ve libremente, ve voluntariamente, ve a conocer a tu Señor, ve porque el Señor te quiere hablar y te quiere enseñar a tener comunión con Él para que tú vivas en la verdadera libertad que Él compró para sus hijos. Amén. Hazlo en esa manera. Hazlo en esa manera. Muchos no quieren ir a la iglesia. Muchos no quieren volver a la iglesia. Muchos se quieren retirar de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen cosas ocultas, porque tienen cosas que hacer que les impiden acercarse a Dios y dicen, vaya usted, yo no voy. Se quieren resistir, se quieren oponer, se quieren levantar en contra de la palabra de Dios y hoy vamos a ver por qué es que eso sucede. ¿Por qué es que hay esa oposición en este mundo? Hoy lo vamos a ver por la palabra y es muy importante que tú lo veas, que tú lo entiendas, que tú lo comprendas y que salgas de aquí y lleves ese mensaje a otros y tomes una decisión a la cual yo te invito hoy, mi hermano, y es que no calles más, no calles más las verdades que Dios te está enseñando. No calles más, por favor. No te silencies más. No escuches más a aquel que te dice, no me hable de su Dios. Sígale hablando de Dios, porque Él no tiene autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre Él, porque tú tienes la autoridad que Dios te dio. Tienes la autoridad del Dios vivo y verdadero. El otro no. El otro es la autoridad del engaño y la autoridad del engaño no es autoridad, es mentira, es trampa, es desfachatez, es insensatez. No permitas que te vuelvan a decir no me hable de Dios porque vamos a seguir hablando la verdad de nuestro Dios, del que dio su vida por nosotros, del que murió en la cruz, del que resucitó al tercer día, del que dejó la tumba vacía, del que resucitó de entre los muertos para que nosotros también tuviéramos vida y vida eterna, vida abundante. Amén. Eso es lo que vamos a ver. El sermón de hoy se llama El reino perdido. Y vamos a tocar varios puntos. El primer punto que hoy vamos a tocar dentro de este título del reino perdido es una serpiente que habla. Yo les voy a pedir un favor. Como estamos en este tiempo
estudiando Génesis, les pido que, como un compromiso suyo, no mío, no es suyo para conmigo, no es un compromiso suyo para con Dios, es un compromiso que usted adquiere para usted mismo, para que encuentre libertad. Tómese la libertad voluntariamente de leer Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 3 al capítulo 11. No lo voy a leer y por eso te encargo a ti que en tu casa durante esta semana leas Génesis 1, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Porque cuando tú lo leas vas a entender mucho más lo que hoy hablamos aquí acerca de este mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Hágalo así, mi hermano. Cuando usted va a la lectura de Génesis 3, se encuentra la narración de la triste historia de cómo la perfecta creación de Dios se echó a perder. Todo comienza con una serpiente que habla. Y en Génesis 3:1 nos dice, la serpiente, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y nos dice Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Cuando leemos estos pasajes por primera vez, nos asaltan a nosotros todo tipo de preguntas. Imagínense si usted viene, yo me acuerdo cuando fui por primera vez a la iglesia cristiana y empecé a oír estas cosas, yo lo primero que empecé a hacer fue con mis ojos así. Pero mire esto, todos tenemos preguntas que hacernos y es bueno, Dios lo estableció así, que nosotros inmediatamente en nuestro interior empecemos a preguntarnos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? ¿Y de dónde viene? Ahora otra pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿se espera que creamos que eso sucedió en realidad? ¿Te has preguntado eso? Pregúntatelo, porque cuando tú te haces preguntas a la luz del texto, estás aprendiendo. Estás decodificando la palabra y el Señor te la está revelando. Empieza a darte entendimiento. Pero si tú pasas una lectura y ya leí Génesis capítulo 1 hasta el 11 y no pasó nada en tu vida, no te detuviste, no pensaste nada, sino simplemente leíste, pues nada va a pasar. Pero cuando abordamos la palabra con preguntas, entonces empezamos a entender. Otra pregunta. ¿Quién ha oído de una serpiente que habla? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿En alguna otra parte se ha hablado? ¿En alguna otra religión? ¿En algún otro sistema de pensamiento se ha hablado de una serpiente que habla? Muchos van a decir, están locos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a pensar eso? Que es que una serpiente hablando. Pero la palabra del Señor dice, y si quiero hacer que las piedras hablen, éstas hablarán. Porque ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Vamos a ver. El Nuevo Testamento identifica a esa serpiente como Satanás. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, verso número 9. Y dice así,
Este dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y ahí la identifica, ¿cierto? Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento ya había venido nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento en que se escribe Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, en ese tiempo ya nuestro Señor Jesucristo había ido a la cruz, había muerto, había resucitado, ya había ascendido a los cielos, ya había dejado el Espíritu Santo, ya había sucedido el Pentecostés y ya había tenido el encuentro con Pablo. Y ya había tenido a Juan el apóstol en la isla de Patmos revelándole esta palabra. Ahí nos está confirmando el mismo Señor, la misma palabra, que esa serpiente que vemos en Apocalipsis 3:1 es esta que está aquí mencionándonos. Luego viene Apocalipsis 22. Dice, sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Al final de las predicaciones del año pasado, el pastor Juan Manuel y yo también, en algunos de los domingos estuvimos predicando acerca de parte de esto en Ezequiel, para que lo vuelva a tomar nota y lo vuelva a leer en su casa. Ezequiel capítulo 28, versos del 12 al 19. Allí usted va a encontrar una clara descripción de ese ángel caído que se llama Satanás, y nos aclara allí que fue creado. Y esto nos muestra, por supuesto, que al ser creado, entonces no es eterno. Es cierto que Satanás es poderoso, pero no es igual a Dios. Solo Dios es eterno. Por consiguiente, podemos entender y ratificar que Satanás, al ser creado, es parte de la creación perfecta y original de Dios, como Juan Manuel nos enseñaba hace unos meses. Aunque se rebeló contra Dios, es parte de la creación perfecta de Dios, y ustedes lo van a ver ahí en Ezequiel 28, donde dice, eras perfecto y hermoso. Y menciona una serie de atributos. Es bueno que usted mismo lo lea, léalo por sí mismo, no se quede con lo que la iglesia le dice el domingo. Vaya usted y tómese la tarea de leerlo, hágalo, porque allá el Señor le va a mostrar luz. En 2 ocasiones en el Nuevo Testamento se habla de la rebelión en el mundo angelical, así como acabamos de decirles a ustedes que en Ezequiel 28 del 12 al 19 se habla de ese ángel caído, que fue un ángel creado por Dios que era perfecto y era hermoso y que era el que dirigía, por decirlo así, la alabanza en el reino de los cielos. Ese ángel se llenó de orgullo y cayó, y es el mismo ángel que es desterrado. Dice que salió con una corte de ángeles y fue desterrado. Y les leí hace un rato que fue puesto en Judas 6, vuelvo a leerlo, en Judas 6 dice, y les recuerdo que los ángeles no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. ¿Hasta cuándo? En espera del día del juicio. Hasta ahí van a ser soltados.
Y en 2 de Pedro 2:4 nos dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces confirmamos que hubo una rebelión en el cielo, confirmamos que hay algo en este mundo o alguien en este mundo que mantiene a las personas engañadas. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que las personas engañadas, y me incluyo porque antes yo era altamente engañado, tremendamente engañado. Y las personas altamente engañados no creemos que el diablo exista. Y nos pegamos a la sabiduría popular. Oiga, por ahí dicen que hay brujas. Y que las hay. Pero quién sabe si eso será cierto. Nosotros sigamos adelante. Pero volvemos a decir de tiempo en cuando. Por ahí dicen que hay brujas, que las hay. Pero no nos estamos dando cuenta que en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir, vivimos engañados hasta que llega la luz de Cristo a iluminar nuestras vidas. El escritor de Génesis 3 no se propone contestar todas nuestras preguntas. Solo dice lo que necesitamos saber. No importa lo que entendamos acerca del origen del mal, lo importante es que sepamos que el mal existe. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Cómo se supone entonces que debemos entender Génesis 3? ¿El relato de la caída es un mito o en realidad sucedió? Piensa en esto, hazte tú mismo esa pregunta. El resto de la Biblia lo asume como un suceso real. Leímos Apocalipsis, ¿cierto? Leímos Pedro y leímos Judas, que nos ratifican que hubo una rebelión en el cielo, que hubo un ángel que cayó, que se llama el diablo o Satanás, el perseguidor, el engañador, el que acusa a los hermanos a los creyentes incluso día y noche. Entonces podemos asumir que la misma Biblia dice que es un mito o que es una realidad. Dice que es una realidad. El resto de la Biblia lo asume como un suceso real. Y Pablo el apóstol compara y hace un contraste entre Adán y el Señor Jesús. Vamos a Romanos, capítulo 5, versos 12 al 19. Acuérdese que este mensaje está siendo grabado y que está siendo publicado en el canal de YouTube. Y un consejo sano que le doy es algo que yo aplico a mi propia vida. Este mensaje queda grabado y yo vuelvo a verme, porque yo estoy llevando el mensaje para ustedes, pero cuando yo lo vuelvo a ver, el mensaje es para mí. Aunque yo lo preparé y cuando lo estaba preparando, las lágrimas me corrían por los ojos. Vuelvo a verlo y otra vez el Espíritu Santo vuelve a ministrar mi corazón. Y entonces vuelvo a reflexionar, vuelvo a meditar y vuelvo a ser tocado por el Señor. Y por eso te doy el consejo de que no te quedes, no tragues entero, no te quedes solo con lo que recibes acá, sino que ve a la Escritura, a la palabra de Dios y vuelve a confirmarlo por ti mismo. Vuelve a ver el mensaje, vuelve a reflexionar, vuelve a meditar y verás cómo tu vida es transformada verdaderamente, porque ese es el plan de Dios para tu vida.
cuando leo el pasaje que dice en Romanos 5 del 12 al 19. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba antes de que la ley se entregara, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Están aquí? ¿Están atentos? Y en el verso 19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así como Jesús fue un ser humano real, cuya muerte consumó la salvación, también Adán era un ser humano y su pecado resultó en una gran caída. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso número 21 nos dice, así que, ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y recuerdan la pregunta, ¿no? La pregunta de la serpiente. Aunque la pregunta de la serpiente que habla todavía no está resuelta, debemos entender que la literatura, ojo con lo que estoy diciendo, que la literatura que usó el autor de Génesis está describiendo un acontecimiento verdadero rodeado de cierto simbolismo. Es así como debemos entender la literatura en que se escribió, por ejemplo, el libro de Génesis. Hay hechos reales rodeados de muchos simbolismos que nos llevan a entender la palabra del Señor. Amén. Número 2.
un acto de rebelión. Dios ejerce su señorío en el jardín por medio de su palabra y contra ella Satanás dirige su ataque. ¿Lo vemos? Comienza por distorsionar la verdad de la palabra de Dios y hace parecerla más difícil de lo que es. Y pregunta a Eva, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eva le responde de inmediato que les había prohibido solo comer de un árbol. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Satanás entonces persiste y comienza a cuestionar la palabra de Dios y dice, no morirán. Incluso presenta a Dios como si fuera un aguafiestas cósmico. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La táctica le funciona a Satanás. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría el comer de ese fruto. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pero sigámonos preguntándonos, ¿por qué eso fue tan terrible? ¿Qué hay de malo en comer un poco de fruta? Pensemos en eso. Entonces, ¿qué fue lo malo que sucedió aquí? Y miren esto. Está mal porque Dios les había dicho que no lo hicieran. ¿Ok? Y vayamos mirando nuestra propia vida. Miremos nuestra propia vida hoy. Cada vez que nos acerquemos al estudio de la palabra, vayamos mirando nuestros hechos, nuestros actos, nuestra relación con la esposa, con los hijos, nuestra relación como miembros de la sociedad, como miembros activos que somos, como esposas, como lo que somos, el rol que desempeñamos cada día en nuestra vida. Mirémoslo a la luz de esta palabra y vayamos meditando acerca de eso. Está mal porque fue un acto flagrante de desobediencia delante de Dios. Habían violado la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios no quería que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal? En realidad es bueno conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero aquí se refiere no simplemente a saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que cuando leemos y leemos ligeramente, decimos, pero ¿qué tiene? Y si cayeron, siempre nosotros vamos a tener la excusa, oiga, ¿y entonces por qué vino ese Adán? Dios no debería haber permitido que ese Adán hubiera estado porque mire lo que me pasó a mí entonces. Y resultamos haciendo lo mismo que hizo Adán. Esa mujer me dio a comer del fruto. Y la mujer echándole la culpa a otro. La serpiente me engañó y yo comí. ¿Sí se dan cuenta? Volvemos exactamente a tener la misma condición. Entonces no se trata, mis hermanos, de saber solo lo que es bueno y lo que es malo, sino a decidir qué es lo bueno o lo malo. Su pecado es de hacer la ley. Ese es el pecado, el de hacer la ley, el de no solo quebrantarla, sino el de hacerla. Ellos dijeron, Dios, de ahora en adelante
queremos establecer las reglas del mundo, definir los estándares en los cuales viviremos. Fue un intento nada noble de ser como Dios. De ahora en adelante haremos lo que bien nos parezca. Estaban usurpando la autoridad de Dios y estableciendo su propia independencia. Y esta ha sido la naturaleza del pecado desde entonces. Entonces, sí identificamos que hay ahí una rebelión. Es claro, ¿cierto? Pero miremos qué pasó. Punto número 3. Después de que hay una rebelión, ¿qué pasa con las relaciones? Se quebrantan, ¿cierto? Entonces el punto número 3 es las relaciones quebrantadas. Las consecuencias son desastrosas, pues Dios actúa en juicio para quebrantar las perfectas relaciones establecidas con la creación. Y miremos esto, la relación entre el hombre y la mujer. La perfecta confianza y la intimidad desaparecieron, ¿cierto? Salió corriendo Adán y Eva y se fabricaron, en esta versión dice delantales, en otras dice se cosieron con hojas y se pusieron taparrabos para cubrir su desnudez. Y dice, no pasó mucho tiempo para que empezaran a pelear. Y uno dice, pero ¿cómo así empezaron a pelear? Pues sí, pues ninguno aceptaba la responsabilidad de sus acciones. Ahí empezó el conflicto entre ellos. No fui yo, fue usted. No, fue la serpiente. ¿Sí? ¿Es claro? La batalla entre los sexos entonces se inició. Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Batalla entre los sexos. La mujer le dice al hombre, ¿usted qué? Si usted ni siquiera siente los dolores que yo siento por lo que pasamos las mujeres, ustedes los hombres jamás pasarán. Conflicto, ¿sí o no? ¿Lo han hecho? ¿Lo han dicho? ¿Nos lo han dicho? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos hemos enseñoreado de la mujer. Creyendo tener autoridad sobre ella, la hemos querido dominar, la hemos querido someter a nuestra manera. Hemos querido abusar de la mujer a nuestra manera. Pero se está cumpliendo lo que dice la palabra. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Ve? Entonces, ¿se cumplió la maldición? ¿Se sigue cumpliendo la maldición? Está cumpliéndose en la vida matrimonial, y por eso es que el Señor estableció el matrimonio no para que fuera maldito. El matrimonio fue establecido por Dios en una situación perfecta porque fue Él el que primero creó al hombre y a la mujer, y en ese momento no había maldad en la tierra. Todo era perfecto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Entendemos entonces que la mujer, escuche esto, no se sujetará voluntariamente al liderazgo de su marido y que él no ejercerá dicho liderazgo de manera amorosa y abnegada como Dios lo diseñó. La primacía amorosa de Génesis 2, como leíamos la semana anterior, es reemplazada por un Adán enseñoreándose de Eva. Siguiente título. La relación del ser humano y la creación. La armonía entre el ser humano
y el orden creado terminó. De ahora en adelante se luchará por el control. Dios dijo, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Eso está en Génesis 3 del 17 al 18. Trabajar la tierra ahora requerirá de mucho sudor y de mucha ardua labor. El mundo natural se experimentará no solo como amigo, sino también como enemigo. Es decir, nosotros vemos la naturaleza, conocemos los animalitos, las mascotas, conocemos las flores, la naturaleza, las montañas, los ríos, los valles, los mares. Vemos esta naturaleza tan hermosa, pero cuando vamos a ir a obtener el fruto para poder sobrevivir, entonces conocemos la historia de todos los que crearon lo que nosotros disfrutamos hoy hasta llegar a tener ciudades. Vemos cómo ha habido hombres y mujeres que han tenido que luchar arduamente para que nosotros vivamos una vida más cómoda como la que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, usted sabía que, hablando de este municipio, hace apenas unos 40 años, aquí no se recogía la basura, por ejemplo. Aquí las casas todas tenían un patio atrás y en ese patio atrás tenían un hueco. Y en el hueco tiraban la basura y cada 8 días iban y le prendían candela y quemaban la basura. Y ustedes veían todos los fines de semana en todas las casas de este municipio que salían el humo de las casas. Ah, están quemando la basura. Y sabían que todas las casas de este municipio, estoy hablando solo de esto, pero eso sucedía en todo Colombia. Las casas tenían un baño. Entraba uno y había un portón, un transportón, y luego venían las habitaciones y el baño quedaba allá lejos, junto al hueco donde se depositaba la basura. Y por eso era que utilizaban un producto que yo comercializaba, que eran las vasenillas, el vaso de noche. Por eso era que me iba tan bien, porque yo vendía esos vasos de noche. Resulta que la gente los guardaba debajo de la cama para hacer chichi en la vasenilla, porque el baño le quedaba muy lejos y hacía mucho frío para salir de allí en la noche y tener que volver. Por eso se les vendía la vasenilla que llevaba la manija por fuera, no por dentro. Entonces, ustedes están entendiendo esto de todo lo que nuestros padres antiguos hicieron para que nosotros hoy estemos más cómodos. Tenemos el baño a un lado. En muchos casos hay habitaciones con baño privado. Tenemos un transporte más cómodo. Si ustedes miran cómo le tocó, por ejemplo, a mi esposa estudiar de noche su carrera, estudiando en la Quinta con 23 en la Tadeo Lozano, cómo le tocaba tomar ese transporte y salir de allá a las 10 de la noche todos los días y desplazarse casi 2 horas en bus colgando de las puertas hasta llegar a su casa, donde muchas veces casi que la violan en los buses. Hoy la gente se queja de Transmilenio, pero era más cómodo en esa época, ¿no? Hoy en día la gente vive más cómoda. ¿Se dan cuenta cómo Dios va organizando las sociedades y va generando mejores cosas? Dios lo está haciendo. Por eso trabajarás la tierra y te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, lo harás con el sudor de tu frente. Ahora, la relación entre los seres humanos y Dios.
El castigo se ajusta al crimen. El ser humano se aparta de Dios en rebeldía y Él se aparta de ellos para juicio. La cálida relación que tenían con Dios fue destruida. Cuando Él se acerca a ellos, ¿qué pasó? En el huerto, ellos se escondieron. Dios viene en su búsqueda. Entonces el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Eso está en Génesis 2, versículo 9. ¿Dónde estás? En su gracia Dios sigue buscando hoy a nosotros los seres humanos como pecadores. ¿Y qué le decimos nosotros a Dios? ¿Qué le decimos? Piensa en eso. Oye, Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios quiere restaurar tu vida, pero tú vas a la iglesia con las manos estiradas, con el corazón extendido como una gran bandeja, esperando que Dios bendiga, y apenas Dios bendiga tu vida, estás listo para salir corriendo y no quieres recibir de Dios absolutamente nada. Actuamos así hoy igual que en el Edén, exactamente igual. Por eso esa relación entre el ser humano y Dios desde la caída se destruyó, y el que se aparta de Dios, es decir, el que siempre ha vivido separado de Dios, siempre vivirá en una situación donde hay caos, donde hay persecución, donde hay relaciones destruidas, donde hay matrimonios imperfectos, donde las relaciones con los padres y con los hijos no son fructíferas. ¿Por qué? Porque Dios no está allí presente, y cuando Él se acerca, ellos se esconden. ¿Sucede eso? Vamos a la iglesia. Ay, no, yo no quiero ir por allá donde esos religiosos, donde esos fanáticos, donde esos legalistas, todos siguen en ese esconderse, pero ¿saben qué? Dios sigue buscándonos. Dios sigue, persiste, insiste en seguirnos buscando. El Señor entonces llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En su gracia Él nos sigue buscando. A nosotros, a los seres humanos que somos pecadores, Él nos sigue llamando a que volvamos a tener una amistad con Él, pero por naturaleza nos apartamos de Él. Adán tiene miedo y vergüenza, es consciente de su desnudez delante de Dios. La antigua inocencia desapareció y Dios tiene que juzgar al culpable, porque Él mismo fue el que dijo, aquel que pecare ciertamente morirá. Tal como Él había dicho que lo haría, entonces entró el juicio. Luego Satanás estaba equivocado. La advertencia de Dios a Adán y Eva de que morirían no era una simple amenaza. Satanás dijo, no morirán. ¿Y murieron? Murieron. Se cumplió. Es decir, lo que Dios había dicho se cumplió. Dios los expulsó del jardín y puso un guardia para impedir que regresaran al árbol de la vida. Físicamente ellos siguen existiendo. Estoy hablando de ese momento, pero espiritualmente, ¿cómo quedaron? Muertos. Perdieron la comunión con Dios y han sido echados de la presencia de Dios. Solo es cuestión de tiempo para que mueran físicamente. Miren la gravedad de lo que fue la caída. Número 4. La difusión del pecado y de la muerte. Desde la caída todos los seres humanos hemos nacido enfrentando el mismo aprieto de la muerte espiritual y física debido a la rebelión de Adán y de Eva, es decir, de nuestros ancestros. Todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con la caída.
no es como le enseñaron algunos o como enseñan por ahí, no quiero mencionar ningún sistema religioso, pero como enseñan en otros lugares, que los niños, los bebés son absolutamente santos. Usted tiene bebés, ha tenido bebés, usted sabe que el bebé desde que nace ya está pecando. Su propia pataleta, la rabieta, el coger la comidita y tirársela en la cara o tirarla al piso, la desobediencia, ¿cómo se llama? Pecado, ¿cierto? Eso hace un bebé. Todos nacemos con esa condición. Ay, ¿cómo se le ocurre venir a decir que un niño es un pecador? Sí es un pecador. Trae esa condición en su naturaleza. Por favor, procure no dormirse. Usted durmió anoche, ya durmió anoche, no se duerma. ¿Sabe quién está haciendo eso? Satanás. ¿Sabe a través de qué? De un espíritu que se llama espíritu de sueño. Él viene y le pone, usted no se da cuenta, pero le pone un sopor. Y cuando usted menos se da cuenta, ¡pum!, su cabeza está caída. Y eso que usted durmió anoche. Eso lo hace el enemigo. ¿Cómo lo hace? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese espíritu de sueño inmediatamente se va de allí. Entonces, mis hermanos, también nosotros sabemos que somos pecadores, que nos rebelamos en contra del gobierno de Dios, que nosotros también enfrentamos el castigo de la muerte y la eterna separación de Él. Entonces, por eso les decía yo que es importante que en su casa lea los capítulos 4 al 11 o desde el 3 al 11 de Génesis, porque ellos trazan la difusión del pecado y la muerte y el juicio de Dios en su contra en el primer periodo de la historia de la humanidad. Hermanos, ¿y qué tal si todo terminara allí? Miremos eso. En el capítulo 4 de Génesis viene la historia de Caín y Abel. Ustedes lo van a leer. Y no es ninguna sorpresa que al relato del pecado de Adán y Eva del capítulo 3 lo siga el relato del primer asesino en el siguiente capítulo. Cuando uno de sus hijos mata a su hermano. Una vez quebrantada la relación vertical con Dios, cuando se rompió entre Adán y Eva esa relación vertical entre Dios el Creador y su creación, esa relación que se rompió inició horizontalmente la rotura de todas las relaciones entre los seres humanos. Por eso no es posible, aunque muchos lo sostengan, en que digan, no, yo toda la vida he tenido un matrimonio muy feliz. Oiga, ¿usted es creyente? No, yo no creo en nada. Mentiras. Están hablando de posturas morales, mas no de posturas espirituales. Mi mamá vivió con mi papá más de 50 años hasta que murió. Pero su matrimonio, desde la vista del lado de los hijos, fue un caos. Fue un caos. Desde la óptica de los hijos, ¿por qué? Porque Dios no estaba allí presente. Lo que pasa es que las familias en Colombia, en Latinoamérica, se acostumbraron a esconder, a esconder, a esconder y a tapar. ¿Y saben qué? Todavía es así. Oye, que el pastor va a ir a tu casa a visitarte. Ay, qué pena, no estamos. No vamos a estar. Pero que mire, es que se nos va a presentar un velorio. Ah, bueno, entonces no podemos ir. Se siguen escondiendo las cosas. Se siguen ocultando las cosas. ¿Saben por qué? Porque tenemos todavía mucho que nos da vergüenza. Esa es la caída, esa es nuestra naturaleza. Una vez quebrantada la relación vertical con Dios, es inevitable que las relaciones horizontales entre los hombres sean afectadas.
es inevitable, mis hermanos. Caín está celoso de que su hermano tenga el favor de Dios y va y lo asesina. De inmediato viene el juicio de Dios sobre él y lo condena a salir de su casa y vivir errante. En el capítulo 5 de Génesis, entonces viene la mortalidad. Génesis 5 nos enseña la primera genealogía en la Biblia. Los hombres obedecen el mandato de Dios. Él dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Eso está en Génesis 1:28. A pesar de todo, aún después de la caída, sus descendientes poseen la imagen de Dios. El escritor enfatiza que así como Adán había sido creado a la semejanza de Dios, su hijo Set era a su imagen. Es decir, tenía la imagen de ese Adán caído, obviamente una imagen estropeada por el pecado. Una imagen donde ya no estaba la imagen original que Dios había creado, pues los seres humanos llevaban a partir de ahí, todos los seres humanos, las marcas del pecado. Como resultado de que el pecado pasó a la siguiente generación, en el capítulo 4, en el 5 vemos que la muerte, su consecuencia, también fue heredada. Esos primeros hombres vivieron muchos años, pero encontramos una frase recurrente a lo largo del capítulo 5 que nos recuerda que eran mortales. Ustedes van a leer allí los versos 5, 8, 11 y siguientes, y decía, y nació tal, y vivió 350 años, y tuvo hijos e hijas, y vivió 750 años, y luego ¿qué dice? Y murió. Y sigue usted leyendo, y nació otro, y vivió 280 años, y tuvo hijos e hijas, y cuando cumplió 780 años o 950 años, murió. Entró la muerte. La muerte, el juicio de Dios, venía siguiendo, siendo efectivo, cumpliéndose en cada uno. Hacemos todo lo posible nosotros. Esto es una realidad para nosotros. Hacemos todo lo posible para evitar la dura realidad de la muerte. Incluso no mencionar esa palabra, a veces en algunas casas lo prohíben. Aquí no menciona esa palabra, dicen muchos. Un médico muy reconocido en Estados Unidos dijo, la muerte es el resultado negativo del cuidado del paciente. Y aunque ese eufemismo sea usado por muchos, eso no significa que podemos evitar la llegada de la muerte. A todos nos llegará. Y eso se llama juicio de Dios. ¿Lo estamos viendo, hermanos? ¿Estamos viendo la realidad de la caída? ¿El efecto de la caída? Las causas de la caída, entonces, ¿podemos entenderla? Capítulos 6 al 9, el diluvio. Después del transcurso de unas cuantas generaciones, el pecado sigue activo. Usted va a leer allí que el pecado sigue activo. El escritor hace un comentario devastador. Al ver el Señor la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado.
El diluvio universal trajo consigo una terrible destrucción a toda la tierra, mis amados hermanos. Esto no es como algunos dicen, no, eso no sucedió sino allá en Israel, allá en esa zona. No, eso fue en toda la tierra. ¿Cómo lo compruebas tú aquí en Colombia? Ve a Villa de Leyva y vas a encontrar los vestigios de una destrucción. Cuando vayas, ve al Museo de Villa de Leyva o mira muy bien las calles de Villa de Leyva y te encontrarás que ahí hay evidencias de que todo eso fue cubierto por las aguas del diluvio universal. ¿Y a cuántos kilómetros estaremos de Israel? Ahí están las evidencias. Y en muchos lugares en Colombia, en las zonas de la costa, bien adentro de la costa, en lo que llaman las sabanas del interior, allá también se encuentran muchos vestigios de que el diluvio fue universal. Eso solo lo vemos aquí en Colombia. ¿Y qué de todas las naciones de la tierra? El diluvio universal trajo consigo una terrible destrucción a toda la tierra. Se estaba revirtiendo la creación. La división que Dios había establecido entre la tierra y las aguas el primer día de la creación se deshizo. Porque ¿de dónde salió tanta agua? No era solo lo de los mares. Duró lloviendo 40 días y 40 noches, y cuando ustedes leen allá, dice que subió el agua hasta casi una cantidad de metros por encima de las montañas más altas de la tierra, y el Everest tiene 8.000 y pico de metros de altura. ¿Se dan cuenta cuál es la magnitud de esa destrucción? Entonces, esto nos hace ver que el caos que se genera en ese momento fue como un regreso al mundo creado. Una vez más, el agua cubría la faz de la tierra, tal como dice Génesis 1:2. Dice, y las aguas se esparcían o se movían sobre la faz de la tierra. Luego viene la Torre de Babel en el capítulo 11. Dios preservó a una familia del diluvio. ¿A cuál familia se acuerdan? A la familia de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Así la historia de la vida humana continuó, pero lamentablemente el pecado también continuó, junto con el juicio, que es la respuesta de Dios a él. El capítulo 11 de Génesis nos lleva al punto más bajo de la Biblia hasta aquí, cuando los seres humanos se enorgullecen y mire lo que dicen: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de modo que nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Han escuchado ustedes decir a alguien, me van a ver el día que yo tenga esto y aquello? ¿Han escuchado eso? Adolfo Hitler fue uno de esos. Benito Mussolini fue uno de esos. Mi papá también, pero yo también. ¿Y tú? Amada iglesia, la Torre de Babel es un perfecto ejemplo de nuestros deseos pecaminosos de exaltarnos a nosotros mismos y de crear nuestro propio reino independientes de Dios. ¿Cómo será cuando yo tenga mi propia casa, mi propio edificio, mi propio esto, mi propio aquello? ¿Cómo será? Pero todos debemos tener muy presente que Dios no ignora tal arrogancia. Óigalo bien.
para que lleve este mensaje a otros. Dios no ignora la arrogancia. Dios no ignora a aquel que le dice, vaya usted a la iglesia que yo no necesito ir por allá. Dios no ignora eso. Se lo estamos diciendo directamente a Él. Cuando yo le decía a mi esposa, vaya usted, yo no voy por allá, yo se lo estaba diciendo directamente a mi Dios. Dios frustra la construcción de imperios por parte de la gente. Los esparció por toda la tierra y les dio diferentes lenguajes. Así los seres humanos no solo se separan de Dios, sino también entre ellos mismos. ¿Nos damos cuenta de esa gravedad del pecado? Ahora, miremos esta condición, hermanos. Primero mirémonos a nosotros mismos. ¿Caes continuamente en un pecado? Mira esa condición. Es esa condición caída la que no permite, y el único que puede salvarte de eso es Dios. No se trata, hermanos, de que vayas a un sociólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo, de que te mediquen y te hagan esto y aquello. No, no se trata de eso, porque ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un sociólogo, ni un trabajo social te va a poder liberar de esa naturaleza caída que está ya metida dentro de tu ADN. Eso no puede ser quitado sino únicamente por Dios. La transformación viene directamente de Dios. Por eso es que nosotros debemos mirar como Dios nos mira. Por eso nosotros debemos ver al caído como Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo nos vio? ¿Quiénes éramos nosotros y qué somos ahora? ¿Acaso somos mejores que otro? No, mis hermanos. Tenemos esa misma condición, solo que ahora por la misericordia del Señor estamos en el camino. Por lo tanto, cuando miremos al que está caído, miremoslo con compasión, oremos por él y llevémosle las palabras de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Número 5, el reino perdido. La perfecta creación establecida por Dios ahora es solo un sueño lejano. El modelo del reino se destruyó con el pecado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos del modelo del reino? Ese modelo perfecto que Dios había creado, ese patrón del reino que Dios había creado, fue destruido con el pecado. Por naturaleza, los seres humanos no somos más el pueblo de Dios y nos hemos apartado de su presencia. No vivimos más en su tierra, pues hemos sido expulsados del jardín. Rechazamos su gobierno y vivimos como si nosotros gobernáramos el mundo. ¡Qué ilusos que somos! Amada iglesia, debemos saber que Dios sigue reinando, pero lo hace ejerciendo su juicio y por ello es que no disfrutamos más de su bendición. Por el contrario, encaramos su maldición. Todo esto es muy triste. La rebelión humana destruyó un mundo perfecto. Punto número 6. La historia continúa. Aquí vino un cuestionamiento que fue muy fuerte para mi vida esta semana pasada. ¿Y sabes cuál fue? Piensa en esto. La Biblia pudo haber terminado ahí. ¿Sí o no? Hasta ahí. Y por eso es que muchos que niegan la Biblia dicen, mire si usted, mire cómo le va, mire lleno de dolor, lleno de enfermedad, le duele esto, le duele aquello, ¿y qué? ¿Dónde está su Dios? Le dicen a uno.
Desde que empecé a ir a la iglesia, empezó a irme mal en todo, que voy a volver por allá. Pero la Biblia terminó. No, ¿cierto? No terminó. La Biblia no terminó. La Biblia no ha terminado, mis hermanos. No había razón para que Dios hiciera algo para ayudarnos. No había razón. El juicio estaba determinado. Pero Él es un Dios que está lleno de gracia, que ha determinado reordenar las cosas y restaurar su reino en la tierra. Sí, la tierra que Él mismo creó, Él determinó reordenarla. Por supuesto, Él sigue reinando y nadie puede cambiar eso. Nada puede cambiar el hecho de que el Señor sigue reinando en la tierra que Él creó. Él es el Dios soberano, el que tiene el control de todo. Aun cuando la gente lo desobedezca, Él desea levantar otra vez un pueblo que por voluntad propia se someta a sus mandatos. ¿Sí oyó eso, mis hermanos? Es por su voluntad, mi hermano Víctor. Es por su voluntad, Anita. Es por la voluntad tuya que el Señor está esperando. Jaimito, José, es por la voluntad tuya. Ojo, hemos sido incluso engañados cuando pensamos, yo le he pedido a Dios que cambie mi vida y hasta el momento no ha pasado nada. ¿Sí entiendes ahora cómo es? Tienes que dar el paso de fe. Tienes que actuar caminando consecuentemente como Dios dijo. Por eso es que vemos matrimonios frustrados donde la esposa va a la iglesia y el esposo no. Hay una frustración, ¿cierto? De ley hay una frustración en el corazón, ¿cierto? Mi esposa sentía la misma frustración. Ella iba a la iglesia y yo no. Pero miren por qué es. Miren por qué es. Dios desea levantar un pueblo nuevo para que ese pueblo nuevo, escúchelo bien, por voluntad propia se someta a sus mandatos. Eso es lo que significa el reino de Dios. Escúchelo bien, no es el lugar donde Él gobierna, porque Él siempre reina en todo tiempo y en todo lugar. No importa que aquí a mi lado haya un asesino y aquí a mi lado un ladrón, un impío de lo más impío, un corrupto. Si yo estoy aquí y he creído en el Señor, el reino de Dios está aquí. Y está gobernando mi vida y Él tendrá el control de estos dos y me llevará adelante. Mientras viva en esta tierra, me protegerá, me guardará, me guiará, me llevará y cuando llegue el tiempo estaremos con Él para siempre, mis hermanos. Que ya lo estamos ahora. Hoy es el día. Por eso les decía al comienzo de la predicación de hoy que Él siempre reina en todo lugar y Él es el que quiere gobernar tu vida, a lo cual nosotros nos hemos vivido negando todo el tiempo de nuestra peregrinación hasta el día de hoy. Él no quiere que solo le entreguemos una esfera de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras decisiones, todo lo que somos, todo lo que pensamos, Dios quiere que se lo entreguemos a Él y que lo aceptemos con alegría, porque Dios dirige su obra hacia ese maravilloso final desde el inicio mismo de la creación. Gloria a Dios, nuestro Dios todopoderoso, mis hermanos. Y para concluir, ¿te han surgido preguntas? Piensa en esto. ¿Qué tácticas utilizó la serpiente para tentar a Eva?
¿No utilizó el engaño? ¿Cómo vemos a Satanás hoy en día tentándonos de la misma manera? Oh, vas a ser famoso. Ay, me llegó eso. Yo quiero ser famoso. Vas a ser un publicista exitoso. Ay, yo quiero eso. Ahí está la voz del engaño. ¿Cuál fue el mal que hizo Adán y Eva? Desobedeció a Dios y quiso establecer sus propias leyes, gobernar al mundo separado de Dios. Quiso ser como Dios. ¿De qué modo somos culpables nosotros del mismo pecado? ¿Acaso no queremos tener nuestro propio reino? ¿Cómo será cuando yo me case, cuando tenga mis hijos? Es que ahí sí me van a ver, como decía Eutimio. ¿Sí? Pastrana Polanía. ¿Ven? ¿Qué impacto inmediato tiene el pecado de Adán y Eva sobre su relación con Dios? ¿Se rompió esa relación? El pecado que hoy cometemos rompe nuestra relación con Dios. El pecado que hoy cometemos rompe nuestra relación con otros. La mentira, el engaño, el chisme, la murmuración, la acusación. ¿Por qué lo permitimos entonces? ¿Qué implica el castigo para la serpiente? El Señor la maldijo y la condenó. Y fuera de eso dice: para siempre dejarás de ser. Allá en Ezequiel, cuando lo lea en Ezequiel, el versículo 19 dice: y para siempre dejarás de ser. Esa es la condenación eterna que profirió el Señor en contra del diablo, en contra de Satanás. Dejarán de ser. Pero, ¿y cuál fue el castigo para la mujer? ¿Y cuál fue el castigo para el hombre? ¿Y cuál es el castigo para todos los seres humanos si no nos arrepentimos y si no volvemos a la esperanza que es Cristo en nuestra vida? Entonces, ¿por qué nos resistimos al Señor? ¿Por qué queremos rechazarlo? Dios quiere ordenarlo todo en tu vida, y cuando tú decides voluntariamente empezar a caminar con Él, Él lo va a ordenar todo y te sorprenderás de lo que Él va a hacer. Y en esta Iglesia Visión Colombia, en esta pequeña manada, hemos visto esos testimonios de vidas que el Señor está tocando, transformando, desarrollando, para que tengamos esperanza, porque Él es el Dios vivo.